Esta mañana se inauguró en Managua el Foro Centroamericano de Vivienda y Ciudad, auspiciado por el Banco Centroamericano de Integración Económica y el BID, y promovido por las principales entidades de la región que promueven políticas de ahorro y políticas de vivienda. ¿Qué puede aprender Nicaragua de las mejores experiencias de la región en esta materia? Nos acompañan Alfonso Silva, vicepresidente de la Cámara de Urbanizadores CADUR, Ramón Santelices, presidente de la Unión Interamericana para la Vivienda, y Sergio Irungaray, gerente del Fondo de Hipotecas Aseguradas de Guatemala. Buenas noches, Sergio, Ramón, Alfonso, gracias por acompañarnos. ¿Qué expectativa tienen ustedes como sector privado nicaragüense comprometido con trabajar para fomentar políticas privadas y públicas que puedan de alguna manera reducir el déficit nacional de vivienda, Alfonso? Buenas noches, Carlos Fernando, muchas gracias. La verdad es que una de nuestras principales expectativas es lograr el conocimiento de las experiencias en Centroamérica y más allá de la región, o sea, Latinoamérica, que nos ayude a ir trabajando en el proceso de optimización de los recursos de infraestructura que ya existen en las ciudades y trascendamos por el nivel de crecimiento que ha venido el sector, de manejar esto a la luz de simples proyectos para verlo como crecimientos planificados, ordenados, optimizados con la visión de ciudad sustentable. Y eso, digamos, es el centro de nuestro debate, de nuestra socialización de ideas el día de hoy. Por supuesto, la expectativa principal es que esto redunde en los mejoramientos de nuestras inversiones privadas, y para ello es necesario y fundamental la articulación con el esfuerzo público en la misma dirección. La conexión entre el ahorro y la vivienda. Por lo menos en Nicaragua, la banca privada está tratando de poner su grano de arena, pero hay otras experiencias que existieron antes en el país y que entiendo hay también en otros países de América Latina de instituciones que específicamente conectan el ahorro con la vivienda. Bueno, buenas noches. El ahorro es uno de los instrumentos más importantes para el financiamiento de la vivienda, sobre todo para los sectores de ingresos medios y emergentes. El ahorro logra que la gente se comprometa en la adquisición de la vivienda porque está comprometiendo recursos propios, esfuerzos de largos periodos. El ahorro para la vivienda es un intangible. Y a las personas a que le estamos pidiendo que inviertan en este intangible son personas que no tienen contacto habitualmente en inversiones o en otros instrumentos intangibles. Las instituciones a cargo de esto son privadas, públicas, puede ser público-privadas. Las instituciones a cargo de esto en el mundo son privadas y son también públicas. No hay distinción en eso. Por lo demás, ¿no es cierto?, cada vez más en el mundo la obligación de las empresas privadas es también pública. En el caso de la experiencia suya, Sergio, este Fondo de Hipotecas Aseguradas de Guatemala es una institución pública. Muchas gracias. ¿Captan ahorro y fomentan políticas de vivienda? No, realmente el FHA en Guatemala es una aseguradora de hipotecas. Su función es promover la vivienda a través del seguro de hipoteca. Como aseguradora promueve y facilita que los bancos inversionistas privados puedan invertir garantizándoles el retorno del capital. El sistema funciona participando los bancos como entidades aprobadas, los promotores que desarrollan los proyectos y el FHA, que es el rector del sistema, poniendo las reglas del juego con normas de planificación y construcción, controles de calidad. Y a cambio de todo esto, los bancos inversionistas tienen un incentivo fiscal, de tal manera que eso permite que la tasa de interés al usuario final llegue a una tasa preferencial. Hoy en Guatemala tenemos una tasa de 7.58, con FHA, sin FHA estaría llegando a 11 o 12. ¿Cómo estamos aquí, Alfonso? Aquí nosotros estamos con el subsidio a la tasa para préstamos menores de 32.000 a 7.50, pero no incluye un aseguramiento de hipoteca. Pero si, como dice Sergio, si lográramos el incentivo fiscal correspondiente para ese propósito, podríamos estar en esos mismos rangos, con la diferencia que ya tendríamos una hipoteca asegurada y una garantía plena a que el capital colocado en viviendas, los bancos no tengan ningún tipo de riesgo. Ahora, estamos hablando de políticas para sectores medios. ¿Qué cobertura tiene el enfoque que se está discutiendo en este foro
digamos, para la vivienda popular, para los proyectos que desarrolla el Estado a través del INBUR o que lo hacen también otras instituciones? Estamos pretendiendo que sea, como se sabe en Nicaragua, la base de la pirámide es la familia con menos ingresos. Entonces queremos consolidar y masificar aún más el acceso de esta familia que con las reformas últimas que se hicieron a la ley de vivienda pudieran impactar en la capacidad de compra. Entonces viviendas que pueden ir desde el rango de los 15 a los 35.000 dólares. Pero también esto no es excluyente para los demás segmentos, todo lo contrario. La relación entre las iniciativas que desarrollan estas distintas instituciones y por otro lado la planificación urbana. Managua es una ciudad bastante extraña, tuvimos un terremoto en el año 72, ha tenido un proceso de reconstrucción bastante sui generis, es una ciudad también vulnerable por los deslaves y por otro tipo de fenómenos naturales y hay una necesidad de un debate nacional y de la capital en relación a la planificación y a la conexión de estas iniciativas con el tipo de ciudad que queremos tener. Sí. ¿Qué? Pero lo que usted me ha mencionado no la hace excepcional a Managua. Managua es excepcional por lo bello, por lo verde. Pero lo que usted me ha mencionado son características que se dan en las diversas ciudades. Yo vengo de una ciudad que tiene terremoto a cada rato. Santiago. Y no nos desesperamos. O sea, lo enfrentamos. Y lo enfrentamos la sociedad civil en conjunto con la organización pública. ¿Quién lleva la voz cantante en un diseño de ciudad? En un diseño de ciudad lleva la voz cantante en la normativa el sector público, pero en la ejecución el sector privado. Las inversiones fundamentalmente las va a hacer el sector privado y para que las ejecute debe existir una normativa adecuada que atraiga las inversiones y que sea capaz de promover en la gente el uso y el buen uso de lo que se cree en torno a la normativa que exige. ¿Qué están esperando ustedes, Alfonso, del sector público? Es decir, aquí falta todavía algunos elementos del engranaje de las políticas, pero da la impresión que aunque existe una política nacional de vivienda, no hay un liderazgo claramente establecido. Nosotros lo que queremos es que pudiésemos dar algunos saltos cualitativos en la articulación entre el esfuerzo público-privado que vayan dirigidos a la optimización de la infraestructura existente. La redensificación de Managua, por ejemplo, es uno de nuestros planteamientos. ¿Qué quiere decir? Poder hacer uso de todas las tierras que están disponibles en las áreas cercanas a los servicios y la infraestructura existente para colocar vivienda, probablemente de tipo vertical o de propiedad horizontal, que ayude al acercamiento de la familia a todos los servicios que ya existen. Y mañana van a hablar de construcción vertical en este seminario. También vamos a hablar de eso. Mañana va a haber uno de los expertos, va a estar el grupo Invercasa con Raúl Amador presentando cuál ha sido la experiencia de ellos en esta línea, para ver el ejemplo aquí. Y el otro gran resultado que quisiéramos es la posibilidad de concretar cómo implementar un mecanismo de FHA en Nicaragua que aumente la seguridad financiera, los estímulos financieros y la seguridad de la familia y del banco, para que puedan estar los dos grandes protagonistas, más de los promotores y desarrolladores, en este acceso masivo que queremos a la vivienda. Este fondo de hipoteca es creado, supongo, por una ley del Congreso, por un fondo de capital que establece el Estado. Así es, el FHA se crea en 1961 bajo un decreto ley 1448 del Congreso de la República. Sin embargo, en ese momento su capital inicial son $100.000. Desde ese momento el FHA ha caminado solo a través de las reservas técnicas que tenemos y en su momento emitir bonos inmobiliarios que sirvieron para paliar ese momento de reclamos. Al final de cuentas, esa independencia ha sido el éxito del FHA por más de 50 años, incentivando que el sector privado invierta sin tener riesgos, porque el riesgo lo corre el FHA. Para eso entonces pedimos proyectos de primera calidad, hipotecas que llenen todos los requerimientos para que el mercado le sea apetecible al mercado. Una cédula hipotecaria asegurada por FHA es como un título valor que emite el Estado. Por lo tanto, es un mecanismo que genera la forma de financiar vivienda de todo tipo. Y entonces depende mucho que los proyectos sean de calidad para que contemos con ese financiamiento y la banca
tenga ese apetito de comprar cédulas. Y eso en Guatemala ha sido una experiencia valiosa que estamos compartiendo con Nicaragua, con Honduras, porque creemos que a nivel centroamericano sería un mecanismo ideal. Hemos platicado con el Banco Centroamericano que podríamos hacer un esquema para la región, que sería mucho más importante por el volumen que estaríamos generando. Eso es seguro de hipoteca, pero en relación al punto inicial que conversábamos de la captación del ahorro, yo le decía, bueno, aquí hay ciertas iniciativas de la banca privada, pero me parece que en los años 60, en los años 70 en Nicaragua existieron diversas instituciones para captar ahorro específicamente para desarrollo de proyectos de vivienda. Esa es una experiencia que quedó en la memoria institucional, pues, de los empresarios y de la gente que estuvo involucrada en el sector público. No sé si sobre la base de la experiencia de Uniapravi se está discutiendo, pues, qué es lo mejor que puede aprender Nicaragua de lo bueno y lo malo que se ha hecho en otras partes. Lo mejor de la experiencia es poder acomodarla a la realidad nicaragüense y aplicarla. Pero realmente para poder desarrollar el ahorro se necesita, en una sociedad en que se ha trasladado el incentivo al ahorro por el incentivo al endeudamiento de la familia, se requiere que el Estado proponga incentivos especiales para promover el ahorro para la vivienda. Fíjese usted que las Bausparkassen, que son las cajas de ahorro para la vivienda en Alemania, tienen un sistema de contratos de ahorro en los cuales las entidades especializadas, como usted las ha mencionado, para captar el ahorro, reciben no solo los ahorros, sino que además reciben para las cuentas de los ahorrantes un porcentaje del ahorro ejecutado en el año como un premio del Estado que aumenta el ahorro de la familia. Esto es efectivamente promover el ahorro para la vivienda, y con esto se promueve una actividad que requiere de largo plazo relativo, 7, 8 años. Imagínense que una familia que gana $200 en Nicaragua tiene que comprar una vivienda que vale 30.000, o una vivienda que vale 20, no sé exactamente cuánto vale en Nicaragua. Pero esa es la relación entre lo que él gana y lo que él tiene que comprar. El monto del ahorro que debe hacer es alto, sobre todo si usted considera que para que la seguridad del inversionista encuentre un instrumento aceptable, esa hipoteca no debiera superar el 80% del valor de tasación del inmueble que se adquiere. Eso significa que el adquirente debe ahorrar un 20% del valor de la vivienda. O sea, él debiera destinar unos 2 años de ahorro de toda su remuneración mensual para adquirir la vivienda, y eso es un sueño imposible. Es una tasa muy alta. Entonces requiere un incentivo del Estado. O sea, no se requiere que el Estado financie, sino que el Estado promueva el ahorro, y además porque a la economía nacional de Nicaragua le interesa que aumente el ahorro, y el ahorro de la familia es significativo. En Nicaragua, he escuchado, existe un déficit de 900.000 viviendas. ¿Hay iniciativas específicas de parte del sector financiero o algún grupo económico de lanzarse al ruedo con este tipo de iniciativas? Por ejemplo, el FHA lo queremos hacer mixto. Es decir, no vamos a esperar que el Estado no tiene la capacidad de dar garantía soberana sobre este mecanismo. Entonces estamos planteando que pueda tener una participación considerada, el sector privado promotor y el sector privado financiero completar estos instrumentos que faciliten la posibilidad del acceso. Y en relación a instituciones para captar ahorro específicamente para vivienda, ¿sobre eso hay algo, digamos, sobre la mesa? No estamos todavía, digamos, trabajando en esa línea, pero debería ser algo que pudiéramos retomar. Este foro, es de carácter regional, termina mañana, decías que hay una participación del asesor económico presidencial Bayardo Arce. ¿Hay alguna expectativa en relación a lo que el gobierno pueda resumir en este foro? Sí, yo creo que tanto el sector privado como el gobierno debe de considerar
que uno de los resultados de este foro es ubicar que después de 5 años del primer Plan Nacional de Vivienda requerimos dar saltos importantes en los procesos de coherencia y articulación para poder ampliar el acceso a la vivienda de forma masiva. El déficit, como decía usted, 900.000, 1.000.000, a gente que dice más de 1.000.000 de viviendas, es realmente una obra monumental que requiere de una política pública que pueda tener continuidad a lo largo de varias décadas y ejecutada por distintos gobiernos. Gracias, Alfonso, Ramón, Sergio, por sus observaciones esta noche. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares.